Un cordial saludo. Soy Camilo Escobar, el fundador de Juridi, una empresa dedicada a formar jurídicamente abogados para que se perfeccionen sobre los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré por qué los derechos y deberes son exactos, por qué los derechos y deberes son algo exacto, y es que se basan en las leyes de la naturaleza, es decir, en la forma en la cual existe el mundo relacionado con la humanidad, en las condiciones que existen en relación con la dinámica del mundo, con la forma en la cual existe el mundo. Entonces, no se trata de considerar que los derechos y deberes son algo especulativo, son algo inexistente, son algo impreciso, sino al contrario, se trata de entender que aplican a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo derecho de cada relación jurídica, y por ende así se sabe, de manera por ende exacta, se sabe cómo existen en relación con ello, y por ende son algo exacto, y por ende el cumplimiento del derecho es algo exacto, y solo existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, en una relación jurídica. Y por ende, frente a la inteligencia artificial, el cumplimiento de los derechos y deberes es algo exacto, es algo que existe cuando existe la exactitud de la aplicación de lo definido en el derecho, es decir, de las condiciones de la forma de la existencia de los derechos y deberes definidas en el todo del derecho, a la medida de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, y por ende esto es algo exacto que precisamente bajo esa exactitud solo existe cuando realmente en los hechos de la relación jurídica se están, o sea, se aplican los derechos y deberes, se están aplicando los derechos y deberes, se han aplicado los derechos y deberes, se aplican los derechos y deberes, y esto a la vez se demuestra con base en esa exactitud. Solo existe la aplicación de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, cuando en el todo del hecho de la forma en la existencia, ello existe. Es decir, cuando los derechos y deberes se han aplicado a la medida de la forma en la cual existe el todo de la respectiva relación jurídica, el todo de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica. Y por ende, esa es la única forma en la cual existe y se verifica el cumplimiento del derecho, y lo demás, ahí sí es algo impreciso, lo demás es impreciso, porque se basa en argumentaciones, falacias, confusiones, imprecisiones de buena o mala fe según el caso, que finalmente no van de la mano, no están acordes, no coinciden con dicha exactitud, no se basan en esta exactitud, no son esta exactitud, y por ende cuando se cumple con el derecho es claro su cumplimiento y es clara su prueba, es decir, la prueba del cumplimiento del derecho. Y por ende, frente a la inteligencia artificial, se trata de cumplir con el derecho, es decir, de aplicar los derechos y deberes a la medida en la forma en la cual apliquen, a la medida de cada inteligencia artificial, a la medida en la forma en la cual exista cada relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Como nos damos cuenta, entonces es algo exacto, es algo que se puede percibir, sentir y por ende demostrar. Y obviamente se trata es de conocer y aplicar el todo del derecho, el todo de lo definido en el derecho, es decir, a la forma de la existencia, es decir, a la forma en la cual existen los derechos y deberes, a la forma en la existencia de los derechos y deberes, es decir, se trata de conocer y aplicar lo definido en los principios del derecho, porque son la forma en la cual se indican las características de los derechos y deberes, es decir, cómo existen los derechos y deberes, y por eso cuando esas características se atienden a la medida de los hechos de la relación jurídica y propiamente a la medida del todo del hecho de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que involucre, que incluya una inteligencia artificial, existe, por ende, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, solo existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, y cuando por ende existe la aplicación de los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica. Es decir, cuando aplica la medida de los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Y por ende, cuando eso no existe, es imposible aplicar los derechos y deberes porque no existe esa exactitud. Solo existe esa exactitud cuando existe la coincidencia precisamente del ser con su deber ser jurídico, es decir, con la coincidencia, perdón, de la forma en la cual existe la relación jurídica con la forma en la cual le aplican los derechos y deberes a la medida de dicha relación jurídica, es decir, la coincidencia del hecho de la forma en la cual existe el todo de la relación jurídica, la coincidencia del todo del hecho de la forma de la existencia de la relación jurídica con la forma en la cual le aplica el derecho, es decir, le aplican los derechos y deberes a la medida de ello. Entonces, solo realmente cuando encaja ello, cuando coincide, es que existe la aplicación de los derechos y deberes, de resto no, por ende tiene que ser algo exacto, porque pues es la forma en la cual aplica, en la cual existe, por ende es exacto. Depende de esa exactitud, se basa en esa exactitud y por ende significa exactitud. Y por ende la aplicación de los derechos y deberes es algo exacto. Y como nos damos cuenta, solo existe cuando es así. Muchas gracias por su atención. Los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados
sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre los principios del derecho, sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos.